Muchas gracias al doctor González Pier por su excelente presentación y ahora me voy a permitir presentar a ustedes al doctor Dagoberto Cortés, quien es el siguiente ponente de este panel. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en medicina interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él tiene más de 30 años de experiencia en la industria farmacéutica, donde ha tenido responsabilidades en diferentes empresas de la mayor importancia, y él actualmente es el director general de Laboratorios Hormona y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Medicamentos Genéricos Intercambiables, AMEGI, y ahora es el presidente de ANAFAM, así como vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, a quien le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Mercedes Juan, por la presentación. Y vamos a tocar un tema muy importante, un tema interesante, porque dentro del uso apropiado de medicamentos, manejándolo como una responsabilidad compartida, tiene vital importancia tres aspectos fundamentales que hacen que esta premisa pueda ser posible: la regulación, la calidad de los medicamentos y la accesibilidad de los mismos. La industria farmacéutica es sin duda una de las industrias más reguladas debido a su alto impacto sobre la vida de las personas. La industria farmacéutica es inclusive más regulada que la industria alimenticia, y esto por razones obvias, y México no es la excepción. Es indispensable que esta regulación sea lo suficientemente clara y puntual para evitar decisiones discrecionales tanto por parte de los productores como de la autoridad. Cuando la regulación tiene vacíos, se presta a interpretaciones de ambos lados, y el único perjudicado, sin lugar a dudas, es el paciente, son las instituciones de salud, es la certidumbre de un país para poder invertir, es la certidumbre de un país que da para que los productos innovadores puedan entrar al mercado. Se genera una gran incertidumbre para saber cuándo es el momento idóneo para que los productos genéricos puedan entrar oportunamente al mercado. Entonces, como vemos, si no hay una regulación clara, una regulación puntual, se dan una serie de elementos que distorsionan el entorno, y el único perjudicado al final del día es, sin lugar a dudas, la sociedad y los pacientes. Esta regulación, y esto es importante que lo toquemos, no termina con el otorgamiento del registro sanitario. O sea, la autoridad correspondiente, la agencia sanitaria, debe tener muy claro que su compromiso con la regulación no termina en el momento en el que entrega el documento de registro y nos vemos dentro de 5 años. De ninguna manera puede suceder así. Es muy importante que se ejercite la labor de vigilancia y de supervisión en los puntos de venta y de distribución. ¿Por qué? Porque hemos visto casos donde los productos se registran con una serie de documentos y al final la fabricación, las prácticas de fabricación, los elementos con los que se fabrican los productos no tienen nada que ver con la documentación que entregaron a la autoridad. Y entonces, ¿dónde está la calidad del producto? ¿Dónde están los elementos que hicieron que ese producto, desde el punto de vista documental, reuniera todas las características para poder considerarse un producto con calidad demostrada? Entonces, de aquí que es muy importante, y este ha sido uno de los grandes temas en todas las reuniones que se han hecho a nivel internacional, donde las agencias sanitarias claramente expresan: nuestra labor no termina con el otorgamiento del documento del registro sanitario. El marco regulatorio en materia de medicamentos, sin lugar a dudas, es directamente proporcional al nivel de salud de la población. Y tenemos muchos ejemplos de muchos países en desarrollo donde su marco de reglamentación es poco claro, y vemos que el grado de salud de la población es directamente proporcional a esta situación. Muchas firmas de acuerdos, aperturas indiscriminadas con gobiernos para que entre cualquier cosa, privilegiando solamente el precio, tiene consecuencias muy graves.
Las agencias sanitarias encargadas de la regulación deben tener parámetros claros y muy bien definidos, preferentemente homologados con instituciones de referencia. Esto hoy en día es difícil pensar que las agencias sanitarias puedan actuar de manera independiente y solas. Hoy en día la globalización, la forma en la que trabajan los diferentes grupos, hacen que cada vez se exija que las agencias regulatorias de los diferentes países tengan una certificación. México, desafortunadamente, durante mucho tiempo dejó esto como un elemento poco importante, lo dejó muy atrás en su lista de prioridades. Hasta hace 2 años, cuando asistimos a una reunión en la Organización Panamericana de la Salud y alguien nos preguntó, oye, ¿qué pasó con México? Si iban muy bien en el proceso de certificación, y cuando nos enteramos de que había 5 agencias sanitarias certificadas por OPS, entre las cuales estaba Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Cuba, y México no estaba, realmente es una sensación muy desagradable. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos una política de apertura, por una parte tenemos una política en la que pretendemos abrir las fronteras tanto en un sentido como en otro para que los medicamentos puedan entrar al país, para que nuestros medicamentos puedan salir del país, pero no tenemos elementos de homologación en cuanto a condiciones de registro para poder firmar con toda tranquilidad estos acuerdos. Entonces, es muy importante y celebramos en verdad la iniciativa de esta nueva gestión de COFEPRIS, encabezada por Miquel Arreola y por su grupo de trabajo, que van muy adelantados en este proceso. Yo quiero comentarles que han pasado 3 auditorías muy satisfactoriamente y que con mucho optimismo vemos que el mes de julio se puede convertir en un mes muy importante, no solamente para el país, sino para la COFEPRIS también, porque seguramente podrán recibir la certificación y además será una certificación nivel 4, que solamente la tiene Brasil y Colombia. Entonces esto le dará un mayor grado de certidumbre a nuestro país y esto le dará también a nuestros registros sanitarios, les dará una personalidad y un posicionamiento internacional que hoy desafortunadamente no tenemos, ¿sí? Todavía quienes nos dedicamos a la parte internacional, ¿sí? Es desesperante ver, y no lo digo peyorativamente, mucho menos, pero que con un documento aprobado por COFEPRIS nos lo limitan o nos lo cuestionan en países como Nicaragua u Honduras, ¿sí? Entonces, esto va viento en popa afortunadamente y esperamos que la tercera auditoría COFEPRIS la pase satisfactoriamente, estamos seguros de ello. Entramos en un terreno muy importante que afortunadamente el nuevo comisionado entendió desde su llegada. La entidad reguladora, además de su función encaminada a proteger la salud de la población, que es sin lugar a dudas el elemento primordial y factor esencial de su existencia, también debe propiciar la competitividad de las industrias y de las empresas a las que dictamina. Todos los aquí presentes que tenemos una gran dependencia de la eficiencia de nuestra autoridad sanitaria, sabemos lo que significa no contar con un permiso de importación, sabemos lo que significa para la competitividad de nuestras empresas no tener un registro sanitario a tiempo, sabemos lo que significa para el bienestar de nuestras compañías el que no tengamos un documento que nos avale para poder tener participación en una licitación pública. Sabemos lo que significa las grandes discordancias de no poder obtener un permiso de importación porque no tenemos la renovación de un registro cuando el responsable de darme la renovación está en el mismo edificio. Entonces, esto es muy importante porque no solamente es la parte de la responsabilidad en cuanto al factor encaminado a disminuir al máximo los riesgos, sino que también la institución tiene que entender que de su agilidad, de su eficiencia,
depende mucho la competitividad de la industria. Y yo quisiera recordar para algunos y mencionar para otros las primeras palabras del comisionado Miquel Arriola en la primera intervención que tuvo con la industria farmacéutica. Dijo categóricamente: esta comisión jamás volverá a ser un obstáculo para la competitividad de las empresas farmacéuticas. Con eso nos casamos, ¿sí? Y afortunadamente el resultado que vemos al día de hoy es sumamente satisfactorio. Si bien es cierto, no podemos todavía decir que la tarea está completamente hecha, pero sí vamos en el camino correcto. Hoy nos ha cambiado la historia a todas las empresas farmacéuticas del país. Una regulación estricta y eficaz y apegada a la normatividad es un filtro natural que privilegia las buenas prácticas de manufactura y promueve la calidad. Como ejemplo, tenemos la modificación al artículo 376 de la Ley General de Salud en el año 2005, en el que se establece que los registros sanitarios tendrán una duración de 5 años. Recordarán ustedes que antes un registro sanitario era de por vida. Y que todos los productos farmacéuticos, para obtener su registro o su prórroga de registro, deberían de presentar pruebas de intercambiabilidad. Esto es una condición muy especial, sobre todo en Latinoamérica. Los compañeros farmacéuticos en la mayoría de los países de Latinoamérica, cada vez que acudimos a seminarios nos dicen: por favor, no sean tan enfáticos con eso de que todos los productos requieren pruebas de bioequivalencia, porque México es el único país que exige pruebas de intercambiabilidad para todos los productos, incluyendo los productos OTC. En Brasil hay una lista de 63 productos que son los únicos que tienen que presentar pruebas, ¿sí? En Argentina es una lista de 28 productos, en Colombia es una lista de 53, en México todos, sin diferencia alguna, tienen que presentar sus pruebas para obtener su registro sanitario o para obtener la prórroga de su registro. Y decíamos que esta es una actividad de filtro natural. Yo quisiera comentarles que en el 2005, cuando se llevó a cabo la modificación al 376 y que se aplicó 5 años después, el 24 de febrero del 2010, el 23 de febrero del 2010 había 14,000 marcas comerciales circulando en el territorio mexicano en los anaqueles de todas las farmacias. Un año después había solamente 9,800. ¿Qué pasó con el resto de las marcas comerciales que estaban circulando en el país? No renovaron su registro. ¿Por qué no lo renovaron? Porque el dueño del registro decidió no hacerlo, porque no estaba dispuesto a acatar las indicaciones y hacer sus pruebas de bioequivalencia, o porque las hizo y no pasó y ya no quiso reformular. El beneficio está clarísimo. Todo producto hoy en día que esté en el anaquel de una farmacia, el cliente, el paciente, puede tener la seguridad de que es un producto que ha demostrado calidad, porque la calidad ha dejado de ser un acto de fe, se tiene que comprobar. Y esto es lo que decíamos, la calidad de los medicamentos hoy en día ha dejado de ser un acto de fe, lo cual anteriormente solo se comprobaba a través de documentos. En la actualidad es indispensable presentar las pruebas de intercambiabilidad hechas en México. Esto es una cosa muy importante. No es que no tengamos confianza en las pruebas de intercambiabilidad hechas en otros países, pero mejor las hacemos en México y todos estamos más tranquilos. Todos los productos, incluyendo los OTC, cuando vemos el caso de empresas que tenían 150 productos y quizá 350 o 400 presentaciones diferentes, cuando tuvo que aplicar el 24 de febrero del año 2010 e hizo sus cuentas y para cada prueba de bioequivalencia tendría que desembolsar un promedio de $85,000, pues no hay muchos presupuestos a la mano que aguanten para hacer tantas pruebas de bioequivalencia. ¿Qué hicieron muchos fabricantes? Establecieron una lista de prioridades y dijeron: con estos me quedo, estos los dejo. Por eso decimos que esta parte de la ley, esta parte de la normatividad es un filtro natural que va en beneficio de los pacientes. Las buenas prácticas de manufactura, el certificado de buenas prácticas de manufactura es indispensable hoy en día y va en pro de la calidad.
Este certificado de buenas prácticas de manufactura, a partir del día 16 de mayo del 2012, tiene una particularidad. Tiene que estar vigente durante los 5 años de vida activa del registro sanitario del producto. Anteriormente se podía presentar un certificado y con ese certificado se daba la prórroga o se obtenía el registro sanitario y hasta dentro de 5 años nos veíamos. Hoy en día, si ese certificado de buenas prácticas de manufactura del productor del principio activo vence a los 2 años, la obligación de la empresa es inmediatamente acudir a la COFEPRIS para entregar un nuevo certificado vigente. Entonces, todo esto pudiera parecernos a algunos como excesos, pero en realidad, si lo vemos en comparación con otros países, lo que estamos haciendo es tratar de darle certidumbre a todo mundo y privilegiar la calidad. Es indispensable también presentar, obviamente, la licencia sanitaria vigente del fabricante del medicamento en México y pruebas de estabilidad aceleradas con humedad y temperatura, según lo marca la norma oficial mexicana para nuestra zona climática. No hay distinción alguna, no hay preferencias, no hay exclusiones para nadie respecto a la obligación de presentar las pruebas de intercambiabilidad, ya sea para obtener el registro sanitario o la prórroga del mismo. Entonces, como vemos, la parte de calidad es un elemento sumamente importante. Y entramos a otro terreno que me parece que también es muy importante, y es la calidad asociada a la accesibilidad de los medicamentos. Es importante que pongamos en contexto lo que vale el mercado mexicano para poder entender la importancia de que la accesibilidad y la asequibilidad de los medicamentos sea un elemento que debe privilegiar la autoridad. Hoy en día, 800 millones de unidades con registro de genérico son consumidos anualmente en el sector salud, por lo que la industria farmacéutica está más que comprometida con la calidad de los medicamentos. 800 millones de unidades anuales consume el sector salud en productos genéricos. La calidad, por tanto, la eficacia y la seguridad de los medicamentos se refleja en la preferencia de los consumidores. Si ustedes se fijan y recuerdan, todavía hace un lustro, mucha gente que tomaba medicamento del sector salud, era muy frecuente escuchar que tenía que tomar una doble dosis para que le hiciera efecto, o que tenía inclusive que cambiar el producto y prefería pagarlo en la farmacia. Siempre había quejas sobre la calidad, sobre la eficacia de los medicamentos. Hoy en día, el 100% de los medicamentos genéricos que consume el sector salud, el 100% tienen pruebas de intercambiabilidad. Han demostrado que en el organismo humano se comportan exactamente igual que el producto referencia. Esto ha cambiado la historia del producto genérico. Además de que obviamente hoy en día la información que se ha generado a nivel de medios masivos de comunicación sobre las bondades, ventajas y beneficios de los genéricos ha hecho que la gente entienda un poco más qué es esto. Y es importante el que sepamos la ausencia de calidad es fácil y rápidamente percibida por los médicos y sobre todo por los consumidores. Hoy en la mañana nuestros compañeros españoles nos comentaban, en España 53% de los pacientes y 57% de los médicos establecen que hay una gran diferencia entre el producto de marca y el genérico. Y esto no es un problema de percepción, eso seguramente es un problema de calidad, ¿sí? O sea, no pueden estar equivocados tantos. Y hoy en México es diferente. Y la gente no se equivoca. Tan es así que ahorita vamos a revisar muy rápidamente cómo ha crecido la participación del mercado de genéricos en México, lo que nos dice que la gente no se equivoca. ¿Habrá duda de la calidad y de la eficacia y de la seguridad de los genéricos cuando su participación en el mercado de unidades pasa de 15% en el 2005 a 54% en el 2010 en el mercado privado? Este brinco, este crecimiento en cuanto a la participación, no lo encontramos en ninguna historia de ningún país del mundo.
Si tomamos en cuenta el consumo total del mercado mexicano, incluyendo gobierno, el porcentaje de participación de los medicamentos genéricos hoy en día es del 74%, incluyendo los 800 millones de unidades que consume el gobierno, 74%, casi las 3/4 partes de lo que se consume en este país de medicamentos, hoy en día son medicamentos genéricos. Recordemos que la clasificación hoy en día de genéricos es muy simple. En México solamente hay 2 tipos de productos: el producto de referencia, que puede o no puede ser el innovador, generalmente es el innovador, pero no en todos los casos, y el genérico. Tenemos genéricos con marca, que usan una denominación distintiva, o genéricos sin marca. Cuando hablo de genéricos me refiero a toda esta clasificación, atendiendo a lo que tenemos hoy en día. Ningún país del mundo, ninguno, tiene esta participación hablando de mercado total. Brasil tiene el 64%, Colombia el 36%, Estados Unidos el 48% e Inglaterra tiene el 42%. El precio promedio en México de los genéricos es de 27 pesos y el consumo per cápita de los genéricos al día de hoy es de 7.36 unidades. En el 2005 era del 4.20%. Como vemos, el crecimiento es importante. La gente ha entendido lo que es un genérico, la gente solicita genéricos, la gente busca genéricos. Hay un fuerte crecimiento de los productos orientados, desde luego, a enfermedades crónico-degenerativas, que es donde se ve realmente el mayor de los beneficios. Hay gente que, ustedes saben, tiene que tomar el producto por tiempos prolongados o inclusive por toda la vida. Ahí está el beneficio del producto genérico. Accesibilidad se refiere básicamente a un precio que pueda ser accesible, a un precio que pueda ser comprado por la mayoría de la población, y asequibilidad a la disponibilidad de que lo puedan encontrar en todos los puntos de venta. Hablábamos de los tipos de medicamentos que tenemos el día de hoy, y quisiera terminar con una referencia que me parece muy importante y que es un tema que se ha tocado todo este día. El artículo 31 de la Ley General de Salud establece que solo la persona que emite la receta es quien puede consentir una sustitución del medicamento. Desafortunadamente, hoy en día estamos viendo una situación completamente distinta a esto. Hoy en día, desafortunadamente, las grandes cadenas de farmacias han encontrado cómo darle la vuelta a este asunto que desde hace ya casi 3 años nos impusieron, de que los medicamentos antibióticos deberían de dispensarse únicamente con receta, que nos parece muy bien, nos parece adecuado, y el objetivo para el cual fue creado este punto se ha logrado. Sin embargo, hoy vemos que consultorios junto a las farmacias para aquellos que no traigan una receta, o consultorios junto a las farmacias para poder sustituir la marca de la receta que viene en la receta original, y el respeto a la prescripción, pues eso es cosa quizá de otra generación. El respeto a la receta, decíamos, va más allá del cumplimiento de la ley. Significa respetar la voluntad del profesional de la medicina, quien avala la seguridad y eficacia del tratamiento médico en base a su conocimiento y experiencia. Muchas gracias por su atención, son muy amables.